Hola, Winner aquí. El día de hoy vamos a resolver el problema 1770 de LeetCode llamado Maximum Score for Performing Multiplication Operations, que significa el score máximo luego de hacer muchas operaciones de multiplicación. Dice que nos dan dos arreglos enteros, nums y multipliers, de tamaño n y m respectivamente, donde n es mayor o igual a m. Lo que quiere decir que nums pudiera tener más números que multiplier. Dice que los arreglos son one index. Creo que en esta ocasión, como estamos utilizando JavaScript, realmente no nos interesa mucho esta parte de aquí, no nos afecta en nada. Dice que empezamos con un score en 0 y que nosotros queremos hacer exactamente m operaciones. En la operación en la posición i, nosotros vamos a elegir un entero x o de la posición start o de la posición en el arreglo nums, es decir, el número que está a la izquierda o el número que está a la derecha del arreglo nums. Y vamos a agregar la multiplicación de multipliers en esa posición por x, que fue el número que tomamos aquí arriba, a nuestro score. Y luego removemos x de nuestro arreglo nums. Retornamos el máximo score que podemos obtener luego de hacer m operaciones. Veamos uno de los ejemplos. Aquí tenemos 1, 2 y 3 en nums y 3, 2 y 1 en multipliers. Una solución óptima es de la manera siguiente. Elegimos el final de nums, que sería el 3, agregando 3 por 3, que sería el primero de multipliers, que es igual a 9, a nuestro score. Luego elegimos otra vez el final de nums, que sería 2, porque quitamos 3 ya, agregando 2 por 2, que sería la posición 1 en multipliers, que es igual a 4 a nuestro score. Y finalmente cogemos el último otra vez, o en este caso el primero, da igual, agregando 1 por el último de multipliers, que también es 1, a nuestro score. Y el total sería 9 más 4 más 1, que es igual a 14. Otra forma de hacer esto, que no sería óptimo, sería siempre tomar el primero de nums y decir 1 por 3, 2 por 2, 3 por 3. Pero eso nos daría mucho menos que esta otra opción que ellos tomaron aquí. En el ejemplo número 2, entonces, dice que la solución óptima es la siguiente. Elegimos el primero de nums y lo multiplicamos por el primero de multipliers. Luego volvemos a tomar el primero, luego el primero, luego el último, y entonces el total nos da 50 más 15 menos 9 más 4 más 42, que es 102. Al momento de leer el problema, lo primero que uno piensa es que quizá con una solución greedy pudiéramos obtener el resultado más óptimo, diciendo, ok, al momento de hacer una multiplicación yo comparo el número primero de nums con el número primero con el último número de nums, y el que sea mayor de los dos, ese utilizo para multiplicarlo con la posición de multipliers que me toca ahora. Pero este segundo ejemplo nos dice inmediatamente que eso no es verdad. Porque, por ejemplo, en este caso tenemos menos 5 y 1, lo que quiere decir que hubiésemos tomado 1 para multiplicarlo con menos 10. Y eso nos hubiese dado un número mucho más pequeño de lo que realmente podemos obtener con esta solución. Lo cual muy probablemente nos quiere decir que esto es una solución que debe hacerse con Dynamic Programming, donde vamos a tener todas las operaciones posibles y luego comparando todas ellas para encontrar la mejor solución. Entonces, ya que entendemos más o menos el problema, vamos a tomar en consideración las restricciones. Dice que n es el tamaño en nums, m es el tamaño en multipliers, m va de 1 a 10 a la 3, m es menor o igual a n y n es menor o igual a 10 a la 5. Y los números dentro de nums y de multipliers van de menos 1000 a 1000. Entonces, como mencionamos anteriormente, creo que viendo estos dos ejemplos es bastante claro que tenemos que hacer todas las combinaciones y elegir el mejor resultado de todos. Vamos a implementar esto. Vamos a hacer una solución recursiva donde vamos a utilizar la misma función recibiendo un índice left que empieza en 0, un índice right que empieza en nums.length menos 1 y un índice index que nos va a decir la operación que vamos a realizar actualmente. Si index es igual a multipliers
math.length. Entonces se acabó, vamos a retornar 0. Luego decimos que vamos a hacer la operación utilizando el número a la izquierda. Entonces vamos a hacer un multiply left haciendo nums con el de la izquierda por multipliers en la posición index más, llamamos a maximum score pasando nums multipliers diciendo que left más 1 porque ya utilizamos esta posición en left, seguimos con el mismo right porque no lo hemos utilizado y luego index más 1 porque también lo utilizamos. Vamos a hacer lo mismo para el de la derecha. Utilizando right, en vez de pasar left más 1, vamos a pasar left. En vez de pasar right, vamos a pasar right menos 1 y index más 1 de misma manera. Luego retornamos el máximo de estos dos. Sería math.max multiply left multiply right. Si corremos esto, nos da un resultado exitoso. Si utilizamos el otro ejemplo, también nos da un resultado exitoso. Ahora, como sabemos bien, los números pudieran ser bastante. Y todas estas combinaciones muy probablemente nos va a dar un time limit exceeded. Así que tenemos que mejorar el performance de nuestra solución. Por lo general, este tipo de solución se puede mejorar utilizando una memorización. Básicamente lo que queremos hacer es guardar los resultados de operaciones que ya hemos visto anteriormente para que si vemos la misma operación en adelante, simplemente retornemos el resultado de esa operación sin tener que hacer el cálculo una vez más. Para esto simplemente vamos a agregar un objeto nuevo que se llame memo, donde vamos a guardar cada una de las operaciones que hacemos. Vamos a decir que si en memo tenemos esta operación que vamos a revisar actualmente, que lo que vamos a hacer es crear un índice para memo utilizando los índices que estamos enviando aquí, que si se dan cuenta son los únicos parámetros que cambian cada vez que llamamos a maximum score. Entonces vamos a crear un índice utilizando esos tres índices: left, right, index. Ese va a ser mi índice dentro del objeto memo. Si esto es diferente a un define, quiere decir que ya nosotros vimos esto anteriormente, así que vamos a retornar el valor que tenemos aquí. Y simplemente, antes de retornar, vamos a hacer que memo en ese mismo índice va a ser igual a lo que vamos a retornar y vamos a retornar lo que guardamos aquí. Una vez tenemos esto, también nos aseguramos de pasar el objeto memo aquí para que pueda ser utilizado en las próximas llamadas. Entonces, corremos aquí. Esto normalmente debería ser suficiente para hacerlo performant enough para que pase en la mayoría de los casos. Pero cuando yo estaba haciendo esta solución, esto todavía me estaba dando time limit exceeded. Al final del día tuve que ver la solución para entender cómo pudiera aún mejorar mucho más el performance de la solución. Hay un truquito que noté en la solución que dice que si nosotros, en vez de utilizar un índice para el memo que utilice los tres índices, nosotros solamente utilizamos dos índices que pudieran ser el left y index, y el right nosotros los calculamos cada vez que lo vamos a utilizar. Eso hace que nosotros guardemos en el memo mucho más operaciones y por lo tanto hace que calculemos mucho menos operaciones al momento de ir por todo el árbol de operaciones que vamos a hacer. Pero para que ustedes se den cuenta también a qué me refiero, yo voy a correr le voy a hacer submit y me da time limit exceeded, mientras que si no utilizo right
y en vez de pasarlo aquí y aquí y aquí, lo que hago es que lo calculo cuando vaya a utilizarlo, donde write básicamente va a ser nums.length menos 1, porque siempre empezamos desde el final, desde la cantidad mayor de números en nums, quitando la cantidad de operaciones que hemos hecho, que es index, sumando la cantidad de números que hemos utilizado desde el left, que sería left. Si hacemos esto, entonces sí nos pasa, por lo que mencionaba anteriormente. Ahora, como esto está basado solamente en 2 índices y no en 3, esto quiere decir que aquí vamos a encontrar muchas más operaciones que las que encontrábamos antes. Lo que a su vez quiere decir que vamos a hacer mucho menos operaciones de las que estábamos haciendo anteriormente. Corremos para confirmar que todo está bien. Perfecto, hacemos submit y ahí nos pasa. Solamente nos quedaría entonces hablar sobre la complejidad de este algoritmo. Este tipo de soluciones son un poco más difícil de ver cuál es la complejidad. Pero básicamente podemos decir lo siguiente. Nosotros vamos a hacer m operaciones, porque es la cantidad de números que hay en multipliers. Y por cada m operaciones vamos a hacer 2 operaciones. Si nosotros graficamos esto en un árbol, vamos a darnos cuenta que vamos a empezar con la operación 1 y la operación 1 nos crea 2 operaciones. Y cada operación nos crea 2 operaciones más. Y cada operación nos crea 2 operaciones más. Lo que quiere decir al final del día que esto va a ser m a las 2 operaciones que vamos a hacer para poder realizar todo el árbol. Y de igual manera, con respecto a el espacio, a la memoria, vamos a guardar en memo m a las 2 resultados. Entonces esa sería la complejidad del algoritmo. Nada, espero que esto les haya ayudado y nos vemos en la próxima. Adiós.